es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar. Digo esto, es lo que tenemos porque a la larga es donde se establecen los objetivos de aprendizaje mínimos que debe alcanzar cada niño, cada joven, cada niña, cada adolescente en el país. Y esto también es interesante porque a la larga las bases curriculares hoy día tienen, más allá del modelo de hombre que se espera, de ser humano, hombre-mujer, por favor, que no se malentienda, también va a establece que independiente de las características vinculadas a la educación física, a la actividad física y al deporte, hay un modelo que va mucho más allá de ser humano, pero que está vinculado a la sociedad. Vengo al tiro, voy a bajar la música, vengo al tiro. Y tú mira, igual estoy Ya quemada. tomémonos la sala. Mira, ¿Eh? ¿se nota? Oh, sí. Estoy quemada. Mira. Estamos listas. No, mira. Oh, voy a fallar. Ya, profesores. Y por tanto, hoy día vamos a ir visualizando esos elementos y principalmente cómo se organiza y un poco la trayectoria de estas bases curriculares. ¿Cuándo salieron ustedes de cuarto medio preferentemente? 2017. 2017. 2018. 2018. ¿Quién da más? 7. 2017 también. 2017. ¿Quién da más? 2017. Ya. Mira, 2016. 2010. Ajá, ya ahí tenemos un poquito más mayorcito. Debería haber salido en ese año. ¿Ya? Y por tanto, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque seguramente muchos de ustedes alcanzaron, a lo mejor mínimamente, a conocer o a evidenciar la implementación de las bases curriculares no, pues ni siquiera, porque salió en 2016, no alcanzaron ni siquiera a ver la implementación de las bases curriculares del año 2016. O sea, ustedes en la enseñanza media, tercero y cuarto medio, todavía trabajaron con el marco curricular anterior. ¿Ya? Y por tanto no lo han vivenciado y seguramente cuando el próximo año comiencen con sus prácticas docente intermedia, toco madera, a partir de eso, no, pues inicial ustedes recién, pues, van a ir práctica inicial, ya lo estoy adelantando. En su práctica inicial van a conocer también las bases curriculares, pero desde el rol de profesores y profesoras. ¿Ya? Y al menos hay que conocer la estructura para ver qué orientación tienen. Vamos a compartir pantalla y vamos a visualizar algunos elementos. Ah, pero yo con usted había quedado pendiente con algo. ¿Sí o no? Había quedado pendiente con otra presentación. Discúlpenme mi obsesión por las carpetas, pero acá. Espérate. Y modelos pedagógicos. Me había quedado pendiente una cosita. Antes de pasar a la otra presentación. No, nada, Gianfranco, nada, Gianfranco. Ya no les... A ver, nosotros habíamos quedado acá un poquito. Ahí. Ustedes me dicen si esto lo vimos o no lo vimos, lo alcanzamos a ver la semana pasada. ¿Ya? Sobre modelos pedagógicos y la relación con los modelos de diseño y planificación. ¿Ya? ¿Lo hemos visto? Entonces hoy día, mire, esta imagen es muy fea, es muy mala, yo estoy consciente de aquello, pero yo se las voy a describir, y es un modelo de planificación en sábana. Recuerdan que la semana pasada cuando hacíamos este cuadro comparativo entre modelos pedagógicos y diseños de clase, o modelos de planificación, visualizábamos que uno de esos modelos, sobre todo el modelo tradicional y conductista, se visualizaba también este tipo de diseño de clase. Algunos también dicen que se ha podido mantener. Yo cuando estaba en mi época escolar escuchaba también este tema de planificación en sábana. ¿En qué consiste la planificación en sábana? Es un modelo que es vertical, de una secuencia vertical, y que lo que nos establece fundamentalmente es, primero, se describe la unidad de aprendizaje. Ahí dice unidad. Si ustedes no logran ver, dice el discurso expositivo. ¿Ya? Y luego plantea objetivos generales, objetivos específicos, contenidos, lecturas y la evaluación. Y nada más. Y por tanto es una planificación que es totalmente vertical y declarativa. Por tanto acá carece del detalle de las tareas, carece del detalle de las evaluaciones, tiene bastantes carencias, pero principalmente es una hoja de ruta o un punteo de actividades para el profesor.
¿Ya? Eso no lo vamos a ver más en detalle. Voy a compartir un Word con usted donde el modelo en sábana se ve mucho más claro. Y este modelo, chiquillos, el que vamos a ver ahora, es el modelo de B-heurística. Y acá, por favor, colóquenme atención, porque el modelo de B-heurística, hacerlo ya es complejo. Explicarlo y entender y comprenderlo sin la explicación, sin la realización práctica, es más complejo aún. Pero el modelo de B-heurística está alojado bajo el modelo cognitivo, el modelo pedagógico cognitivo. Y por tanto, lo que nos dice este diseño de B-heurística es que es para el profesor también, o la profesora, pero en definitiva lo que hacen los profesores ahí es establecer fundamentalmente todos los aspectos teóricos que van a sustentar la práctica del profesor. Por tanto, no hay declaración de tareas que deba hacer el estudiante. Les voy a mostrar dos ejemplos que he hecho en el tiempo y que están vinculados a educación física. Este modelo parte de una pregunta central y lo que nos dice fundamentalmente, vamos a ir directamente acá, este es un modelo de heurística vinculado al área del lenguaje, me parece. ¿Ya? Pero les voy a mostrar este vinculado a educación física. Y este lo hice yo muy humildemente para un poco aterrizar lo que nos dice este modelo de heurística. ¿Por qué heurística? Porque tiene una V acá al centro, y acá al centro también se ubican las preguntas orientadoras que va a hacer el profesor y que plantea el profesor para poder avanzar con cada uno de los lados de la heurística. Lo que tenemos al costado izquierdo de la pantalla son todos los principios teóricos y fundamentos epistemológicos de la teoría que me van a permitir responder esa pregunta del centro. Lo que tenemos a la derecha de la pantalla son algunos aspectos más prácticos, pero están vinculados a aquellas afirmaciones y transformaciones que el profesor espera realizar con respecto a sus estudiantes. Y abajito, en el vértice de la B invertida, se habla de los acontecimientos, pero los acontecimientos están descritos como son tipo de actividades genéricas que debe hacer el niño para poder implementar este diseño de clase. Este diseño de clase es preferentemente para el profesor, ya se podría complementar con otro diseño, pero acá se establecen las bases teóricas. ¿En qué consiste? Yo acá planteé dos preguntas: ¿cómo se desarrollan las habilidades motrices en el niño o la niña? ¿Y qué factores intervienen en el aprendizaje de las habilidades motrices? Usted podría plantear otra. Yo a continuación voy a mostrar un ejemplo sobre los aspectos tácticos del deporte. Pero debemos cumplir y debemos completar estas preguntas en función de estos subtítulos: filosofía, teoría, principios y leyes, conceptos clave. Entonces, cuando hablamos de filosofía, lo que nos dice fundamentalmente ahí es que, y la respuesta que yo puedo entregar como profesor a ese punto de filosofía para responder la pregunta, es que la motricidad humana es la base epistemológica del movimiento, la relación entre movimiento y el cuerpo. Y por tanto hay concepciones distintas de cuerpo y movimiento con respecto a otros fundamentos epistemológicos, ¿ya? Luego, para responder a esta pregunta, yo recurro a la teoría. ¿Qué teoría? Aquellos principios teóricos que me dicen, bueno, tengo el modelo ecológico del desarrollo motriz, y además tengo un modelo de adquisición de habilidades, pensando en el modelo de adquisición de habilidades de Gallagher de una manera bien evolutiva. ¿Ya? Un participante, Daniel. Y posteriormente a eso, yo voy a plantear principios para poder responder esta pregunta. ¿Cuál principio podría ser? Y estos son principios teóricos que levantan la literatura y la evidencia. Y acá te dice, bueno, la práctica y la experiencia favorecen el desarrollo y el aprendizaje. ¿Sí o no? Ya sea la práctica en el ejercicio o otro tipo de práctica. La variabilidad de las tareas y la jerarquización de las tareas como principio didáctico también favorece el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades. Y luego voy estableciendo conceptos clave: aprendizaje, habilidades motrices, etc. En el costado derecho, lo que digo son afirmaciones de valor. ¿Cuándo hago afirmaciones de valor? Es cuando, bajo mis concepciones, yo entiendo aquellos principios y le doy un valor positivo con respecto a lo que me dice la literatura. Acá en la afirmación de valor, que yo le atribuyo como profesor, es, bueno, las habilidades motrices son producto del aprendizaje y permiten integrarse a manifestaciones culturales más complejas. Eso es verdad, porque si yo no desarrollo las habilidades motrices básicas de manera adecuada, es muy complejo luego que pueda adquirir habilidades que son técnicas, ¿cierto? Necesito avanzar evolutivamente en cada una de esas.
Luego recurro a las afirmaciones de conocimiento, es decir, esa afirmación que me permite entregar un supuesto basado en la teoría. Y yo afirmo y digo, bueno, las habilidades motrices permiten visualizar, o a partir de las habilidades motrices se visualizan las capacidades coordinativas y condicionales. Es verdad, a partir de las habilidades motrices yo veo la manifestación de este tipo de capacidades. Podría entregar otras afirmaciones de conocimiento, como por ejemplo que la conjunción entre capacidades y habilidades motrices básicas y su desarrollo hacen que el sujeto sea más competente motrizmente. ¿Qué transformaciones voy a hacer? Es decir, ¿qué recursos y evidencia voy a pedir que el estudiante recurra para estudiar estos elementos? Y a la vez, ¿cuáles voy a ocupar yo como profesor? Digo, bueno, vamos a ocupar diagramas de relación entre habilidades y competencias, gráficos, modelos, cuadros comparativos, para poder enseñar estos elementos. Y luego tengo registros. ¿En qué se consisten los registros? ¿En qué consisten los registros? Es en levantar evidencia sobre cómo están avanzando los niños y niñas a partir de la enseñanza que yo propongo. Pero se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia en este sentido? Es que no hay tareas que el niño tenga que realizar, sino que son todas centradas en acciones que el profesor está justificando su actuar en aspectos que son teóricos. Para los amantes de los deportes de conjunto, tengo otro modelo, no vengo a vender, vengo a regalar, otro modelo de heurística, y que habla sobre dos preguntas esenciales que van a estar siempre en la discusión. La primera ¿es más importante la enseñanza de la táctica o la técnica en el deporte? ¿Ah? ¿Cómo se enseña la táctica en la iniciación deportiva? Otra pregunta. Yo al menos para responderme a esas preguntas recurrí a fui completando cada uno de los puntos con esos elementos. Seguramente al momento de ustedes levantar una heurística, pudiesen decir que hay otros elementos que ustedes van a incorporar a partir de la experiencia y de sus propias posiciones epistemológicas y filosóficas con respecto a la enseñanza de estos elementos. ¿Ya? Yo acá al menos para responder estos elementos me sitúo bajo los modelos de iniciación comprensiva de los deportes. Eso ustedes ya lo vieron en iniciación, ¿cierto? Pasar desde la táctica o exagerar la táctica en función de la técnica, sobre todo en los deportes de conjunto. Ese es un modelo de diseño. Y luego, con el que vamos a trabajar nosotros en Didáctica 2, es el modelo de diseño en trayecto. Y el modelo de diseño en trayecto, tal como dice la presentación, está sujeto o está vinculado a aquel modelo cognitivo y constructivista. Y este súper también es bonito de desarrollar porque acá se enfatiza y se centra ya más bien en lo que debe hacer el estudiante a partir de algunas variables del currículum. Por ejemplo, contenidos, tareas o actividades, evaluaciones, aprendizaje esperado, pero eso en el contexto antiguo del marco curricular. Hoy día se habla de objetivos de aprendizaje, ¿ya? Esperando, visualizando cuáles son aquellos elementos que el niño debe alcanzar, niño o niña debe alcanzar para favorecer su aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo. Todo ejemplo que yo muestre de diseño va a ser mejor que el de planificación en Sábana. Así que para que no se preocupen, ¿ya? Este es el modelo con el que ustedes van a trabajar en la Didáctica 2, es decir, el segundo semestre. ¿Listo? Y lo que nos dice acá primero es que yo coloco los objetivos de aprendizaje, que son del currículum, ¿cierto? Lo que me propone el currículum para el curso, las actitudes u objetivos actitudinales que también están en el currículum para ese curso en específico, para ese nivel en específico, y un objetivo de clase. Este objetivo de clase lo levantan ustedes, nosotros, y por eso ya entramos en la lógica del diseño de clase. Catalina, ¿cuál era la diferencia entre diseño y planificación entonces? ¿Y cómo se plasma en este modelo? Que el diseño o sea, la planificación es algo que va sí o sí, y el diseño es como yo quiero hacer o llevar a cabo la planificación. Es como meterle algo mío como profesora. Perfecto, se visualizan aquellos intereses particulares y además se contextualiza en mi propia realidad. Por tanto, este es un ejemplo que hicieron sus compañeros de Didáctica 1 el año pasado, que ya están en Didáctica 2. Entonces lo que me dice acá este ejemplo es que este objetivo de clase debe estar vinculado a este objetivo de aprendizaje. Porque si yo planteo solo el objetivo de aprendizaje, que es muy general, es imposible lograrlo en el desarrollo de una clase.
Entonces se redactan objetivos de clase para que en la sumatoria, en su conjunto, puedan responder a este objetivo de aprendizaje. Luego de eso, tenemos los contenidos. El contenido es el qué voy a enseñar. Cuando usted llega al colegio y la mamá le preguntaba, bueno, ¿cómo te fue en el colegio? Y dice, no, el profe pasó mucha materia, ¿cierto? Coloquialmente. Bueno, la materia son los contenidos, y el contenido es el medio que utilizamos los profesores y profesoras para lograr el objetivo. Hoy día nosotros tenemos un resultado de aprendizaje en su formación inicial que responde a una competencia del perfil de egreso, pero de igual manera nosotros avanzamos en la enseñanza traspasamos un contenido. El contenido que estamos viendo hoy día son diseño y planificación de la enseñanza. ¿Ya? Vamos a ver luego la diferencia entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y luego se traspasa esto a un formato, hay otro de diseño de trayecto, pero lo que nos dice acá es que tengo las tareas de enseñanza según el momento de clase, al inicio, el desarrollo y luego el cierre. Luego también establezco recursos materiales, es decir, recursos y materiales. ¿Qué recursos voy a utilizar para cada una de las tareas? Y luego, indicadores de evaluación, para ir evaluando, ir observando y evaluando cada uno de los elementos, el cumplimiento de la tarea de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y por tanto, avanzamos en este diseño de trayecto, perdón, que es mucho más específico y hace más énfasis en lo que debe hacer el estudiante y en cómo corroboramos aquellos elementos. Este indicador de evaluación yo lo he incorporado en el último tiempo porque también creo que observar y medir a partir de la observación esas conductas que el estudiante puede realizar, ese comportamiento que tiene, es súper pertinente porque además también no significa calificar, sino que vamos midiendo y evaluando y emitiendo un juicio de nuestro estudiante de manera individual o general con respecto a su formación en cada una de las clases. ¿Ya? Eso es lo que yo les quería mostrar. Con eso terminamos ese modelo de diseño. Luego del receso, vamos a encontrarnos con otros elementos, ¿ya? De variables del currículum. Ahí vamos a definir objetivos de aprendizaje, qué son los contenidos, van a aprender a redactar objetivos de clase, aunque entiendo que en gestión también tienen ya nociones de levantamiento de objetivos específicos, pero ya vinculados a la lógica de los proyectos. Bueno, el levantamiento de objetivos específicos también tiene particularidades, ¿ya? Y tiene componentes que ustedes esperamos que los vayan atendiendo para poder avanzar en consecuencia. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Recuerden que los diseños de clase y la planificación es un instrumento para ustedes. El estudiante no se lo lleva a la clase, a la casa, perdón, el estudiante usted no se lo pasa para poder revisarlo, ¿cierto? Sino que lo tiene usted, ¿ya? Recuerden también que la ley a partir del año 2015 estableció que efectivamente la planificación diaria no es obligatoria, porque está en esta lógica de cuál es el porcentaje de dedicación de trabajo fuera del aula y trabajo en el aula que tienen los profesores y profesoras. Por tanto, se levantó ahí una tremenda discusión entre el 2014 y el 2015, y se señalaba que el diseño de clase, el clase a clase, era una sobrecarga tremenda para los profesores y profesoras, y que salía, y que era un trabajo que excedía la jornada presencial del profesor, y que en ese porcentaje de 70-30, 70 de trabajo en aula y 30% de trabajo adicional, excedía, porque el profesor tenía que estar en los recreos, hacer trabajo administrativo, atender apoderados, por tanto el diseño de clase excede esos momentos. Y ahí también hoy día, bueno, ahí bajo mi perspectiva, podríamos señalar que todas estas empresas, ¿han visto ustedes en las redes sociales o no? De repente sale, ven y contrata nuestros servicios, entregamos planificaciones y diseños diarios de clase, de todas las asignaturas. ¿No han visto eso? ¿No lo han visto? Bueno, yo les voy a recomendar algunos sitios y díganme. Es legal. ¿Ah? Es legal. O sea, claro, son ATE, son agencias técnicas de educación que van levantando esto, y la ley lo permite, si eso es lo más complejo, que la ley permite establecer esos elementos. Pero bueno, también, yo no sé si ustedes vivieron en su etapa escolar o estuvieron al tanto de los hijos de profesores o profesoras. Hay establecimientos también que compran plataformas y programas donde viene todos los diseños listos, en función de los objetivos de aprendizaje también. Mis estudiantes, me acuerdo que en 2015, en 2019, 2018, cuando entraron a la práctica profesional, me decían, profesor, ¿pero para qué vamos a planificar si por ley no,
¿O por qué vamos a diseñar si por ley no es obligatorio? Y además, el colegio donde yo estoy haciendo la práctica tiene la plataforma. Una plataforma donde me entregan todo, las evaluaciones, los diseños de clase. Ahora la pregunta que yo les hago entonces, bajo lo que hemos conversado, ¿qué sentido tiene para ustedes? ¿Tiene sentido entonces con los antecedentes que les he señalado evaluar? O perdón, diseñar. Eso es que se supone que el diseño igual es algo propio, entonces si el diseño ya viene hecho, ¿sería un diseño? ¿O sería una planificación, no? O sea, sigue siendo un diseño, pero las concepciones tuyas como profesora no están plasmadas en lo que tú quieres enseñar. ¿Cuál es el problema de esto, chiquillos? Bajo mi perspectiva, y acá ojalá establezcamos la discusión, es que el profesor se convierte más en un técnico que en un profesional. Porque a la larga voy a replicar. Y todos los procesos reflexivos de orientación del currículum, de los principios del currículum, quedan de lado. Yo voy hablando desde el poco conocimiento que tengo. No sé si la gente que construye ese material se comunica con los colegios primero, o el jefe de UTP y el director ve la oferta, no, lo desconozco cómo funciona, pero está ese elemento. ¿Ya? Toda vez que la ley lo permite, ojo con eso, si el tema legal lo permite, hoy día el currículum nos dice, a ver, los establecimientos educacionales deben dar un cumplimiento, al menos los que siguen con sus planes y programas propios, ¿cierto? Tienen incluso el 70% para dar cumplimiento a las bases curriculares, ¿cierto? Y luego el 30% restante también nos dice, bueno, los colegios tienen esa posibilidad de darle atención a sus particularidades y necesidades del proyecto educativo. Por tanto, te deja amarrado también. Entonces, si yo quiero hacer con ese 30%, puedo contratar un servicio, no lo sabemos. Al Y luego final ¿Cómo? terminas como repitiendo algo nomás y siento que pierde el sentido igual. Pierde totalmente el sentido. Hay unos autores que hablan de la desprofesionalización docente. Y eso también es una paradoja, porque a la larga, y una contradicción. Porque si yo me formo profesionalmente y luego el sistema me desprofesionaliza, el mismo sistema me obliga a desprofesionalizarme, es decir, yo creo que a muchos de ustedes les va a pasar que van a entrar al sistema educativo, ¿cierto? O al sistema escolar o al sistema educativo en general, ya sea en universidad, en cualquier contexto, porque cualquier contexto también tiene esa lógica educativa, pero de una u otra manera el contexto te va determinando tus acciones. Y ahí también vienen aquellas contradicciones de decir, oye, pero hacia mí en la universidad me dijeron que esto era de otra manera. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y esas son paradojas y contradicciones que el contexto te va guiando. Y por otro lado también, cuando los colegios aceptan y siguen y trabajan con los programas los planes y programas de estudio, también las bases curriculares que están establecidas en la ley te dicen, ojo, si toman esa decisión, ese camino, el colegio también tiene un 15% para actividades de libre elección en función del cumplimiento de sus planes, del cumplimiento de sus proyectos educativos. Por tanto, el colegio tiene libertades. Ahora, es cómo utilizamos esas libertades ya es más complejo. ¿Ya? Pero, y lo otro interesante de conocer estos elementos es que, bueno, ya tienen esa información, pero a la larga, la formación inicial docente también viene regulada por las bases curriculares, por los estándares. ¿Por qué les digo reguladas? Porque no inconscientemente hoy día estamos viendo bases curriculares en la formación inicial docente. O sea, de igual manera un contenido que debemos revisar. ¿Se dan cuenta, no? Y es inevitable no conocerlo, porque a la larga, nos guste o no, y estemos de acuerdo o no con aquellos elementos, son los que va a determina nuestra acción. Voy a ver comentarios acá. Pero es como no hacerse responsable de la educación de los cabros, evidentemente, pues Génesis. Fundamentalmente cuando trabajo con este tipo de plataformas o cuando contrato ese servicio, ¿ya? Bueno, la educación está lleno de negocios, chiquillos, y por eso era tan importante que el domingo hicieran lo que tuvieron que hacer, ¿ya? Principalmente porque, en definitiva, incluso para la evaluación docente, hay personas que trabajan, y lo podemos ver en las redes sociales, o salen en páginas web y te dicen, bueno, ofrezco completar portafolio, indicaciones para la clase grabada, y eso lo pueden ver en cualquier lado. Hola, Sofía. Hola, sí, iba a decir justamente eso, que mi papá está en un grupo de profes de historia
y siempre publican así como, ¿quién me puede asesorar para la evaluación docente? O como que le corrijan ciertas cosas y al final que es como la evaluación, como tu calidad un poco teórica de la profesión y aún ahí se está recurriendo como a terceros para hacerlo. Y aprovecho de saludarlos, no les voy a mentir, se me olvidó, se me olvidó la clase, pero ya aquí estoy. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Cosas que pasan. Profe, ¿Jordano? pero de todas maneras, los objetivos de la clase los da el mismo currículum también, aunque nosotros los asesoremos, siempre ya están determinados, ¿no? Los objetivos de clase no. Lo que está determinado son los objetivos de aprendizaje. Eso, sí. Entonces, claro, no solamente nos dan la clase lista, solamente tenemos que basarla. Igual es como... Cuando contratamos ese servicio, sí. ya. Pero igual la- podemos pero llegar la a par- esos Pero objetivos. con los objetivos de aprendizaje listos, Depende si su colegio toma la decisión de continuar con los planes y programas. Los planes y programas te entregan propuestas de clase y de tareas o de actividades y de indicadores de evaluación, criterios de evaluación. ¿Ya? Pero Ok. cuando no tenemos ese contexto o esa situación, uno plantea diseños de clase, plantea tareas porque son particularidades. Son particularidades de cada contexto. Yo siempre me sitúo en un colegio, por ejemplo, en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad. O sea, un plan y programa para un curso de tercer año básico con 45 niños que tienen una serie de dificultades en el hogar, y esto es catastrófico lo que les voy a decir, pero niños que tienen a lo mejor de lunes a viernes, lo único que tienen para alimentarse es lo que les da el colegio. Esa generalización de propuestas de planes y programas no pega mucho. Y me había tocado en el tiempo, en otra institución de educación superior, cuando tenía la obligación de pitutear por otros lados, ¿ya? Supervisaba prácticas también, en otros lados, y un día me tocó ir a supervisar a un estudiante en una escuelita en Gómez Carreño, ¿ya? Y compleja la situación, complejo porque imagínate, vienen los niños que llegan de la escuela, la clase de educación física era a las 8:45, a las 9, porque a las 8:15 entraban, pero de 8:15 a 9 era el desayuno. ¿Cachai? Entonces niños de tercero y salían. Entonces yo esperaba, yo me acuerdo que llegaba a la escuela, entonces creo que la Sofía hiciste una práctica ahí también, ¿cierto? En el Gómez Ahí Carreño. en Gómez Carreño. Y luego también entonces, claro, llegan los niños alborotados, sin la ropa adecuada para la clase de educación física, y por tanto, por mucho que te entreguen los lineamientos, hay otras cosas que son prioritarias, ¿sí o no? Y por tanto, yo me he encontrado también con otros establecimientos educacionales donde la clase de educación física se interrumpe, parte a las 8:15 y a las 9 toca el desayuno, desayunan y vuelven después de la clase de educación física después del recreo. Entonces hay otras prioridades y yo no sé si esas prioridades están consideradas, creo que no están consideradas en estas propuestas. ¿Ya? Y por tanto yo, a pesar de que no está por ley, no está descrito en la ley, creo que es indispensable que al menos ustedes tengan nociones para el diseño, los diseños de clase, para que se den cuenta de que cómo desde el modelo ecológico, cómo los microsistemas influyen. Y ayer, porque me tocó hacer clase, estaba en un diplomado y estábamos hablando con profesionales ya, y el tema que me toca a mí desarrollar ese diplomado es el de aprendizaje motriz. Y hablábamos también de una serie de situaciones propias que son ya, más allá del aprendizaje cognitivo, netamente del aprendizaje motriz, pues cómo influye también la diversidad, la estimulación, la variabilidad de la práctica, la retroalimentación, los procesos de elementos constituyentes que son parte muchas veces interactúan con estos procesos sensoperceptivos. Por tanto, sabemos también que desde el punto de vista nuestro y desde el aprendizaje, las individualidades y las particularidades también son totalmente influyentes. Y sobre todo también cuando nuestra respuesta o lo que nosotros esperamos muchas veces en lo procedimental es la respuesta motriz. Pues. Y ahí vamos viendo cómo el niño ha ido cambiando el comportamiento, la conducta de una mirada más psicológica y luego evolutiva. ¿Ya? Compleja la labor docente, chiquillos. En todo ámbito, les digo,
pasa también en las universidades, porque a la larga la universidad nosotros debemos cumplir con el perfil de egreso. Y de una u otra manera uno va cumpliendo ese perfil de egreso para el logro de las competencias, porque a la vez es como la universidad y como las unidades académicas van visualizando ese modelo de profesor o profesora que bajo los propósitos institucionales se establecen. Por tanto, el contexto te determina en todo nivel. Y lo más complejo de todo es que ¿quién decide qué es importante y qué no es importante? Porque a la larga, para mí a lo mejor esto es muy importante, súper relevante para mí como profesor. Pero yo tomé autoritariamente la decisión de ver los elementos que estamos viendo hoy día. Y seguramente para más de algunos de ustedes lo que estamos conversando hoy día no es importante. A mí un día, el año pasado, un estudiante de didáctica me dijo, no, es que no me gusta la didáctica, no me gusta la clase. Y yo creo que fue bastante cordial y me dijo, y no me gusta cómo hace usted la clase. Pero no me lo dijo, yo lo pensé y lo intuí. Pensé que en algún momento iba a llegar para allá. Y es válido también. Es súper válido, porque a la larga el desarrollo de las clases, tanto para ustedes en cualquier contexto, está totalmente atribuido a la carga del profesor. Ya vamos a ver que la selección de objetivos, la selección de contenidos y de tareas está directamente relacionada a las intenciones y a las concepciones que tiene el profesor de educación física. ¿Sí o no? Y evidentemente, si hoy día en la formación inicial, hoy día en esta asignatura, yo puede ser que en otro momento no esté, y va a llegar otro profesor o otra profesora con otras intenciones y con otra concepción de educación física. Y va a cambiar la cuestión. Es así también. ¿Qué dice el chat? Vamos a ver. Simpático, sí, sí. Así es, muy, muy simpático. Sí, pues esas cosas no se dicen. Eso es... sí, pues Vicente, esas cosas no se suelen decir por el temor, pero yo creo que hay que transparentar muchas veces. Nos guste o no nos guste nomás. Pero es que igual uno puede decir una crítica constructiva, no sé, pero no llegar y decir como, no me gusta su clase. Es No, como... no, yo lo que voy, yo no desde un punto de vista personal, a lo que voy es que seguramente, y pasa también en el contexto escolar, que ya sea una clase en particular, una asignatura en particular, o en el contexto escolar, la clase de educación física, no necesariamente tiene que llegar a todos. O la forma en que nosotros tenemos de transmitirla y de enseñar no va a llegar siempre a todos y a todas. Y por eso yo digo que el proceso de educación, el proceso formativo de transmisión de conocimiento es súper complejo, súper difícil. Profe, Bueno, ese muchacho salió eliminado de la carrera. Ah, mentira. Ya, Jordano. profe, ¿y el perfil de ingreso de la universidad le acomoda a usted a sus clases? O sea, ¿Se acomoda? a mí me Ah, acomoda, a mí Como yo. me acomoda porque yo soy un enamorado de mi carrera y de mi universidad, pues entonces me acomoda. Si no me acomodaría, me tendría que ir, como ha pasado con varios profesores o profesoras. ¿Ya? Y en función de eso, a mí en lo personal, yo a pesar de, yo les voy a dar una confidencia episcopal, ¿eh? Yo no estoy ni bautizado. Yo creo que no tiene nada que ver eso, ¿cachai? Pero lo que voy es que independiente de la fe católica o no, yo sí creo un poco, sí creo en el modelo y en la visión y la misión que establece mi escuela de educación física. Y sí creo también en el perfil de egreso que ustedes tienen. Y estoy convencido de aquello, ¿ya? Y estoy convencido de aquello también porque concuerdo con que el profesional de educación física debe ser un profesional socialmente responsable. Más allá de otros elementos o más allá de la adquisición de conocimiento. Creo que nuestra declaración de propósitos institucionales y se concreta, yo creo que se concreta a lo largo de la historia de la escuela, porque a lo largo uno podría decir, bueno, nuestro propósito es que sea un profesional altamente calificado y que postulamos también a que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan desarrollar o sean el capital humano avanzado del más alto nivel. Pero nuestra declaración de principios ante eso indica, no, que sea un profesional socialmente responsable, bajo la fe católica. Y yo puedo ser creyente, no, pero esos principios son creo que son una declaración de principios sumamente profunda, y yo creo que se concreta y uno lo visualiza en las clases. O sea, no por nada yo creo que las actividades que ustedes hicieron el año pasado, en función del estallido social, donde muchos de ustedes participaron y llevaron tareas de recreativas, eso dice mucho también de cómo se cumplen los propósitos. El hecho de que
de que el premio para la semana de la escuela, cuando antes en algunos casos era un asado para la generación y todo el tema, ¿ya? Hoy día ustedes digan, no, pues vamos a ir en ayuda a los comedores, vamos a ir en ayuda a las juntas de vecinos que realmente lo necesitan. Eso es plasmar también nuestros propósitos institucionales, pues yo creo firmemente en eso también. Y la pregunta ahora para ustedes, ¿y ustedes creen en nuestros propósitos institucionales? O la pregunta es, ¿creen ustedes que la enseñanza la enseñanza que están recibiendo hoy día a lo largo de su trayectoria formativa es coherente con nuestros propósitos institucionales? ¿Mayormente, medianamente, o no están de acuerdo? Porque Yo esa es sí mi estoy de posición. acuerdo. A ver. Yo sí estoy de acuerdo. Encuentro que la formación que nos dan igual es súper completa. Es que yo vengo de una parte en la que de verdad no me enseñaban mucho, entonces como que lo comparo con acá y de verdad que acá es súper buena la carrera. Y los docentes igual, bueno, dejándolo ya saben quién, antes. Pero yo de verdad que sí creo que cumple con la intención. Y yo creo, chiquillos, que cada vez que ustedes vayan, asuman una clase nueva de aquí en adelante, háganse parte también y ustedes visualicen y vean las competencias del programa y en qué medida esas competencias o los resultados de aprendizaje responden al perfil de egreso. Es una responsabilidad de ustedes también. ¿Ya? Yo se los digo, pero hay un sesgo muy tremendo en mi opinión. Ahí está totalmente sesgada porque, bueno, al igual que ustedes, me formé en esta escuela, ahora soy exalumno, soy profesor, tengo un cargo en la dirección y por tanto no podría no decir lo contrario, estoy muy sesgado. Pero que a mí me ha tocado visualizar o participar de otras instituciones de educación superior y evidentemente uno nota las diferencias cuando uno tiene la posibilidad de avanzar. Y la otra cosa es, chiquillo, yo no es por hacerle más propaganda a nuestra escuela, pero y este año yo estoy participando como representante de la escuela en el CANEF, en el Consejo Académico Nacional de Educación Física, y ahí van jefes de carrera y directores de todas las escuelas de Chile, de Arica a Punta Arenas. Y me van a creer que con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades siempre están pendientes de lo que hacemos nosotros. Después, a propósito del estallido del tema de la pandemia, yo recibí llamados telefónicos de otros directores de carrera para ver cómo lo estábamos haciendo en la escuela para avanzar en la cuestión, en los tramos prácticos y en las prácticas docentes. O sea, siempre nos están viendo. A la profesora Jacqueline, por ejemplo, la acaban de convocar para ser par evaluadora de la carrera de Educación Física en la Pontificia Universidad Católica. Y va de presidenta de la comisión. O sea, siempre nos están mirando, chiquillos. Con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Por eso yo creo que cumplimos firmemente con nuestros propósitos. En ocasiones, pero en la mayoría de los casos, igual creo que las razones que uno tiene para entrar a una universidad, en mi caso, fue muy boca a boca. Bueno, y seguramente ese boca a boca, yo tenía un profesor en la U, el Lalo Rivera, que falleció y con el cual uno de los profes con el que trabajé en mi formación, profe de vóley, los voleibolistas seguramente han escuchado de Lalo Rivera. Lalo Rivera siempre decía que la mejor difusión de la escuela es el merchandising, mi club, ¿sí? El merchandising y el boca a boca de los exalumnos. A mí no me cabe duda que muchos de ustedes también entraron a la carrera porque seguramente sus profesores de educación física o se vincularon con un profesor de educación física o profesor de educación física que les dijo, oye, esta es la universidad, pues esta es la carrera. A diferencia de Catalina. Pero ya la tenemos acá. Igual fue por eso. Acá en Valdivia ya hablan de la PUC, Educación Física, como la mejor de Chile. Por eso me vine para acá así. Chicos chiquillos, ¿ya? Así que yo la invitación que siempre les voy a hacer es que discutamos, hablemos, pero en función de la mejora de nuestra escuela, pues. Como dicen ustedes, que lo he visto ahí en las redes sociales de nuestra escuelita online. Siempre es la mejora porque a la larga vamos a ganar todos, pues, ¿ya? Profe, ¿Cómo? ¿Javiera? pero igual, no sé, igual tiene que ver en parte con los profesores, porque es un ejemplo nomás. Yo en la vida he Sin nombrar a nadie, escuchado, sin nombrar a nadie. no, si no voy a nombrar a nadie.
o A1. Ya, no. En la vida he escuchado de otros profesores y antes de entrar a la carrera yo ya había escuchado de algunos de acá, pero en el buen sentido, vos, profe, entonces, no sé, son más reconocidos quizás o no sé, son secos. No, no, pero tiene que ver también con el tipo de estudiante y ahí vamos a entrar en diferencias también nuevamente con Catalina, tiene que ver con el tipo de estudiante que llega también. ¿Ya? Sí, pues, lamentablemente, y el sistema está hecho así, lamentablemente. Pero bueno, eso es para otra discusión. ¿Ya? Antes de avanzar en esta presentación, los últimos 25 minutos, 20 minutos que nos quedan, Jordano, les voy a compartir en el aula un artículo sobre la jornada escolar completa, que yo creo que es un tema que no vamos a alcanzar a tocar hoy día. ¿Ya? Pero tengo un par de artículos que se los voy a compartir para que vean un poco cuál es el sentido público o la sensación pública, perdón, que tenemos todos con respecto a la jornada escolar completa. La investigación también la confirma. ¿Ya? Listo. Hoy día, en esta segunda parte, vamos a hablar sobre currículum y principalmente el temario de hoy día está centrada en definir el currículum e ir conociendo nuestra clase, nuestra disciplina. Presentamos este mapa que hizo Sofía este mapita, ¿cierto, Sofía? Y fundamentalmente se establece este mapa para tener la relación con respecto a todos aquellos elementos que nos hacen hoy día hablar sobre el diseño de clase. Visualizamos también que la didáctica, como esta ciencia que estudia los procesos pedagógicos, también nos va a permitir responder algunas preguntas, como por ejemplo el qué voy a enseñar, por qué voy a enseñar, para qué enseño. Esas preguntas están plasmadas en los diseños de clase, en estas decisiones que son preactivas. Y quiero señalar también que independiente de que ustedes, cuando hagamos el ejercicio del diseño de clase, no por casualidad seguramente, muchos de ustedes van a elegir los objetivos de aprendizaje del eje de vida activa porque se traspasan las concepciones del profe al diseño de clase. Y hoy día, principalmente, ya hemos visto que el contexto es determinante, el ambiente social, el ambiente físico es determinante para responder algunas de estas preguntas que hemos establecido. La consideración familiar, cuando ustedes avancen ya en el eje de las prácticas, y en las prácticas que no son del eje, se van a dar cuenta que inevitablemente siempre va a haber un primer punto que tienen que levantar, que es el contexto, la contextualización. Porque del contexto emergen también elementos prioritarios que van a afectar el diseño y la evaluación. Por tanto, no es complejo estandarizar o homogeneizar estos dos momentos de clase. Y la didáctica como el arte de enseñar. Bueno, estos elementos también lo que nos dice es que tenemos la necesidad de entregar una estructura, porque yo insisto, muchachos, el proceso de enseñanza debe estar lleno, esto es una posición personal, pero la quiero transmitir, debe estar lleno de transmisión de una intención pedagógica. No debe ser al azar, donde azarosamente cualquiera agarre lo que tenga que agarrar y con eso me quedo y con eso avanzo, desde el punto de vista de nuestros estudiantes, y perdonen lo coloquial. Pero no debe ser un proceso azaroso, debe ser un proceso estructurado, diseñado, donde se traspasen efectivamente y se transmitan aquello que nosotros queremos transmitir para la enseñanza. Y el currículum, Miguel Ángel Zabalza lo que nos dice es que efectivamente el currículum viene a estructurar aquellos procesos de la intervención didáctica. Y en el currículum también, ya a partir de la semana posterior al receso, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener variables del currículum. Y por tanto, hablar de currículum también va a ser indagar sobre contenidos, objetivos de aprendizaje, tareas o actividades, evaluación, indicador de evaluación. Y con estos elementos que estructuran los procesos de intervención didáctica, ustedes van a convivir en su labor profesional. ¿Ya? Y cuando hablamos de currículum, efectivamente decimos, bueno, tenemos un modelo ideal, pero un modelo ideal no para todo el mundo, sino que un modelo ideal para la sociedad que tenemos, en definitiva. Y la pregunta que yo les hago ahora a ustedes, bueno, ¿cuál es el modelo o qué intuyen ustedes con respecto al modelo de hombre o mujer para esta sociedad? ¿Qué espera Chile? ¿Qué espera Chile de la escuela, en definitiva? ¿Cuál es el modelo de ser humano que el país hoy en día, a partir de los procesos educativos, espera alcanzar en la formación?
con lo que ustedes conocen de educación, ¿a dónde apunta ese modelo ideal? Profe, yo creo que no sé si apunta a algún lado o quizás es muy ambiguo o no termina, no concreta. Porque si Chile está formando, si Chile está educando, debe plantearnos para qué vamos a educar. Y en un país, pucha, a ver, en un país que no está industrializado, no tiene su propia industria, solamente exporta, necesita mano de obra barata, necesita personas dóciles que no piensen, entonces no sé si está educando para crear investigadores, para crear profesores. Yo creo que solamente está educando para la fábrica. No sé si es muy marxista lo que estoy diciendo, No, no, está bien, es una posición pero, y en parte tiene mucha razón. pero así lo veo, no lo veo que diga, nosotros vamos a crear personas para que sean investigadores, para que sean científicos, para impulsar a nuestro país a un desarrollo, no sé, a partir de la investigación y el descubrimiento y el desarrollo de tecnologías para crear una mejor economía y así seguir. No lo veo así. Perfecto, perfecto. Pero hay un modelo de ser humano que usted dice, bueno, basado en la sociedad o principalmente en el trabajo, ¿cierto? Necesitamos gente que se pueda adaptar para trabajar en esta sociedad actual, para el desarrollo productivo del país. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra concepción? ¿Consideran eso también ustedes? ¿Concuerdan con respecto a eso? ¿Sí? Gianfranco dice que sí. ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿Y qué pasa entonces? ¿Y qué pasa entonces desde la educación física? ¿Cuál es el modelo entonces desde la educación física que esperamos del ser humano? Ahí cambia la pregunta, se dan cuenta y cambia también la reflexión, pues seguramente no las hemos hecho. Seguramente es muy difusa o seguramente nunca la hemos reflexionado. Lo que les quiero decir con esto es que evidentemente el contexto también va determinando cuáles son aquellas necesidades del ser humano, hombre, mujer, y cuál es la misión y por eso también la misión de la escuela va tomando distintos rumbos. Lo que quiero señalar con esto es que en el caso de la educación física, nuestro currículum nacional ha estado determinado por el tema salud. Y ustedes vean acá un poco esta evidencia, creo que es de la última encuesta nacional de salud, ¿ya? Que son resultados del año 2019, me parece, ¿sí? Del año 2019, que indican un poco cuál es la condición de nuestros estudiantes. No voy a mostrar resultados de las últimas evaluaciones CIMSE y del mapa nutricional de la JUNAEP, tampoco lo voy a mostrar porque también son varias en la misma línea. Pero lo que quiero señalar con esto es que nuestro contexto desde la educación física está siendo determinado por el contexto de salud, obesidad, inactividad física, comportamiento sedentario. Y por eso aquellos elementos son tan relevantes y cuando empiecen ustedes a analizar el currículum, se van a dar cuenta cuál es la estructura que este posee. Y hoy día cuando uno lee la fundamentación del currículum, de las bases curriculares, te dice, ojo, la primera fundamentación y antecedente está en que la mayor parte de los niños son obesos, inactivos, y esto tiene alto riesgo de conducta sedentaria en la adultez. Y por tanto, tiene también una alta influencia en las enfermedades cardiovasculares y una serie de enfermedades que puede tener para la salud. Y acá, perdónenme, yo los pongo entre aviso desde ya, voy a plasmar o voy a señalar muchas de mis posiciones con respecto a los paradigmas o concepciones de educación física. La pregunta que yo les puedo hacer ahora es, ¿qué va a pasar en 10 años más cuando todos tengamos una figura esbelta, seamos sanos y saludables? ¿Qué va a pasar con el currículum? Y por tanto, bajo mi perspectiva muy personal, creo que hoy día hemos centrado, el diseño de este currículum se centró mucho en estos elementos. El currículum en educación física se vino a reformular, o como se modificó a partir del año 2012 con la fase de diseño y el 2013 con la implementación. Y ya los resultados anteriores a esos indicaban la situación que estamos viviendo hoy día, que es el país, uno de los países más obesos, en los países de la OCDE y así, y muchos indicadores. Pero bajo mi perspectiva se le adosa una responsabilidad alta a la escuela y a la educación física.
la educación física hoy día, en la disciplina, en el contexto escolar, como asignatura, se llama educación física y salud. Ese es el nombre que se le ha usado. ¿Sofía? Sí, es que esto me genera mucho ruido, porque ya, educación física y salud. Y hemos hablado hartas veces en las clases de que es como que la educación física casi fuera la única que se puede encargar de que los niños no sean gordos. Pero lamentablemente hay como un montón de cosas que al final, aunque las clases de educación física se enfoquen 100% en la salud, los niños van a seguir comiendo McDonald's, van a seguir estando pegados al computador, van a seguir teniendo un montón de otras conductas sedentarias que no dependen de la clase de educación física. Entonces, siento que ese como apellido es como solamente para contrarrestar o como para decir que algo se está haciendo para que mejore la salud, pero al final a nadie de la gente que está arriba le conviene que dejemos de ser gordos. Entonces, como que ni siquiera el sentido educativo de la parte de salud lo tiene. Es como demasiado al azar y sin ningún objetivo o intención real, creo yo desde mi perspectiva. Y por tanto, muchachos, cuando se toman las decisiones políticas, educativas en este sentido y los diseños, que estamos viendo el contexto. Y hoy día lo que estamos visualizando es que también queremos un ser humano saludable. Y ahí pues, yo podría compartir, podría compartir, creo que lo leí por ahí en un documento, en un texto por ahí, en un libro, que efectivamente, pues, si tengo seres saludables, personas aptas físicamente, voy a poder contribuir de mejor manera a la construcción de esta sociedad, pues ya sea como fuerza de trabajo o como capital humano avanzado. Pero una sociedad enferma, ¿cierto? Físicamente y poco saludable, no es muy útil para un modelo de sociedad. Lo que quiero decir con esto es que fíjense bien, véanlo profundamente, más allá de que el niño pueda desarrollar una habilidad o no, o sea, hábilmente, o pueda tomar buenas decisiones, fíjense bien, por favor, en cuál es nuestra contribución a partir de lo que vamos a diseñar en clase para un modelo de ser humano, hombre-mujer, en la sociedad, ¿no? Y nuevamente yo hago la pregunta, bueno, ¿qué tan importante entonces en ese sentido es que el niño pueda realizar la posición invertida? Y que repita, 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 repita. ¿En qué aporta eso a la sociedad? Vamos a hacer un montón de críticas seguramente en esta pasada, pero evidentemente un poco estos argumentos, esos datos que están acá plasmados, son los que sustentan igual las bases curriculares, y estos son actuales, pero esta es una situación que viene antes del 2009, del 2008, cuando uno estudia cómo surge el currículum, dice, bueno, Chile es uno de los países con mayor obesidad infantil en los países de la OCDE, se mantiene en Latinoamérica, va avanzando rápidamente, uno de los países que tiene mayor enfermedades cardiovasculares asociadas a los malos hábitos, etc. Compleja situación. Y por tanto, el currículum también lo que nos va diciendo, este modelo de ser humano, ¿cierto? Nos va diciendo, bueno, se van a ir encontrando con conceptos que están asociados a salud, deporte, condición física, ejercicio, vida sana, entrenamiento, juego, motricidad, y todos estos elementos que nosotros hemos estado viendo, miren, valga la redundancia, son conceptos que ustedes han estado revisando para los glosarios. Y se van a dar cuenta también en la organización de las bases curriculares, en sus ejes y en sus objetivos de aprendizaje, que cuando veamos el eje de vida activa, se van a dar cuenta que ya el currículum te habla de realicen ejercicios físico moderado, una intensidad moderada, vigorosa. Ese concepto ustedes ya se lo saben de memoria, ¿cierto? Los famosos METs, de aquí para allá, listo, calcular el acelerómetro, bla, bla, bla. Pero son conceptos que están ahí y que se debe dominar, o no sé si se debe dominar, pero se deben conocer para tener una buena traducción e interpretación del currículum. Yo al menos en el currículum que me formé, en el currículum escolar que me formé, había un alto énfasis en el deporte. En el tema deportivo. Ah, bicho, le respondí ayer a Renato, no sé si compartió con usted la respuesta, de movielasticidad.
Vicente, ¿no lo compartió con usted la respuesta? Sí la compartió, pero no prendió. De ahí conversamos. La pregunta es si ahora, más adelante, cuando ustedes ya lleguen, o cuando sus hijos estén en el contexto escolar, ¿el currículum va a cambiar? ¿Este mismo contexto nos va a determinar? Lo que quiero señalar con esto es que seguramente van a emerger otro tipo de situaciones. Fíjense ustedes, yo se lo había comentado, que a partir del año 2017 en adelante, incluso los estándares pedagógicos y orientadores estaban en revisión y se habían modificado y fueron levantados para consulta en las carreras de pedagogía en educación física. Y fue un grupo, se adjudicó ese levantamiento de los estándares, un grupo de la Universidad Austral. Y lo que nos decía entonces ahora es que de los estándares pedagógicos orientadores, es decir, aquellos niveles de desempeño o conocimientos que debe tener un profesor o profesor de educación física en el contexto escolar una vez que egresa, a diferencia de los que hay actualmente y que están vigentes, en ese contexto, en la propuesta de cambio, eran otros estándares. Por ejemplo, la sustentabilidad, la multiculturalidad e interculturalidad. De hecho, uno de los profesores que participó en el diseño era un profesor de educación física haitiano. Y se van dando cuenta, ¿le hizo clase o no, profesora Catalina? Sí, lo amo, es muy buen profe. ¿Sí? Y por tanto, en ese sentido, se dan cuenta que ya hay algo que nos va diciendo, ojo, los estándares se van a cambiar y seguramente las bases curriculares en algún momento, por decreto, van a cambiar algunos elementos. Porque la formación ciudadana, hoy en día la formación ciudadana, lo que vivimos el domingo pasado, que fue un ejemplo de ciudadanía, también son elementos de los cuales el currículum no se debe hacer cargo, en todo nivel, incluso la educación física. ¿Cómo ha ido cambiando las bases curriculares? A partir del 2009 comenzó la última actualización pasamos de un marco curricular, así lo describe la literatura un poco, hacia las bases curriculares, pero el año 2009 comenzó con las otras disciplinas, lenguaje, matemática, etc. ¿Cuál es el principal cambio? O acá nos faltó colocar un punto de quiebre entre marco curricular y bases curriculares, es que hay algunos elementos que son característicos. Primero, la redacción de los objetivos. Ya hablamos ahí en el marco antiguo, en el currículum anterior, hablamos de objetivos fundamentales transversales y se proponían también aprendizaje esperado. Las bases curriculares hoy en día hablan de objetivos de aprendizaje, que está muy en la lógica de la adquisición de una competencia. Cuando lo empecemos a leer y analizar estas bases curriculares, nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar de demostración y articulación de habilidades, conocimientos y actitudes. En cambio, el marco curricular era mucho más absoluto y por tanto no nos entregaba tanto esa información. El marco curricular, el currículum antiguo también nos hablaba y proponía de contenidos mínimos obligatorios. O sea, se establecía el qué se va a enseñar mínimamente. Hoy día lo mínimo que tenemos, lo mínimo en el buen sentido, es que tenemos objetivos de aprendizaje que deben ser alcanzados por todos y todas. ¿Ya? El contenido ahora lo decide cada uno en función de las particularidades de su contexto. Yo eso aplaudo un poco de las bases curriculares, porque evidentemente le dice, ojo, las escuelas y los profesores deben funcionar a partir de su propio contexto. Y ahí te da la posibilidad de atender o de hacer esta intervención pedagógica en función de las particularidades de tu escuela, de la comunidad en la cual se está inserta esta escuela. A partir del año 2013, por tanto, empieza la implementación progresiva de las bases curriculares de primero a sexto básico. El año 2016, la implementación progresiva también de séptimo a segundo año medio. Hoy en día también cambian los ciclos. La enseñanza media también se considera desde séptimo a cuarto año medio. Y ya el 2017 empieza un periodo de consulta para la modificación de las bases curriculares o del currículum. Hasta el año 2017, los únicos cursos que estaban en la lógica del currículum anterior era tercero y cuarto año medio. Entonces, seguramente muchos de ustedes en ese contexto alcanzaron a trabajar en el contexto del currículum antiguo, la gestión de campeonatos, la organización de torneos, la elaboración y levantamiento de entrenamiento, actividades en contacto con la naturaleza. Seguramente muchos vivieron ese tipo de unidades. Y por otro lado, ya a partir del 2019, la discusión de la implementación de las bases curriculares, y ya a partir del año 2020, la implementación de las bases curriculares para tercero y cuarto año medio. La literatura nos dice también que los currículums deberían ir siendo revisados al menos cada 5 años. Por tanto, seguramente esto va a ser un proceso que nos va a permitir
ir haciendo ajustes progresivamente. Y acá no está el currículum priorizado, ojo. No incluimos el currículum priorizado en esta pasada. ¿Ya? Profe, las consultas que hacen, es que ahí decía consulta, se lo hacen como a las universidades, o sea, a las carreras de educación física, ¿o no? Sí, bueno, por lo menos yo he participado ya de 2 procesos de consulta, de las bases del 2013, de los 3 procesos de consulta, y aquellos que levantan esta propuesta de bases curriculares, mandan pautas, establecen reuniones, el CPIP también viene a comunicar, el CPIP como organismo también ejecutor del Ministerio de Educación, también viene a dar cuenta a las universidades sobre las bases curriculares. De hecho, en 2017, yo en esa época también era jefe de carrera y me citaron en una reunión con los otros jefes de carrera de las otras carreras a mostrar la propuesta de las bases curriculares para tercero y cuarto año medio. Y educación física, adivinen qué, era obligatorio. Algo pasó en el camino, chiquillos, que no, quedamos fuera, ¿ya? Pero eso fue el 2017. Ya, profesores, siendo las 10:45 entonces, vamos a quedar hasta acá. Y por tanto, mañana, mañana entonces, yo les pediría que se conecten todos, ¿ya? Porque vamos a continuar la presentación y así luego avanzamos al taller que yo había propuesto inicialmente de manera sincrónica. Como ya lo vamos a hacer sincrónico y me quedó presentación por pasar, les pido que nos conectemos mañana, ¿ya? Para continuar avanzando con esto. Y de ahí ya sería la última jornada. Mucho ánimo, chiquillos, que luego